Bueno, entonces, continuando con lo que hemos dejado anteriormente, vamos a empezar a hablar de teoremas de límites que van a ser precisamente útiles para no tener que hacer tablas de datos para poder determinar el valor de un límite. Bien, y pues vamos a iniciar con el siguiente teorema. Voy a iniciar aquí con un teorema. Un teorema y vamos a colocarle aquí que es precisamente un teorema de dos límites importantes. Dos límites importantes. Y los dos límites importantes son los siguientes. ¿Qué me dará el límite cuando x tiende a de c, siendo c pues una constante? ¿Cuánto me dará ese límite? ¿Y cuánto me dará el límite cuando x tiende a de la función identidad, es decir, de x? Esos son los dos primeros límites que nosotros vamos a tener en cuenta, y para eso pues vamos a mirarlo gráficamente qué sería. Y eso entonces voy a hacer por aquí una gráfica. Vamos a graficar precisamente esas dos funciones. Bien, supongamos que por aquí en esta parte está A, y entonces por ahí, por ese valor A, estaría la gráfica de la función f de x igual a. Bueno, de hecho necesitábamos que se llamara, era c, entonces vamos a cambiarla acá, vamos a colocarle que esto es c, y vamos a decir que por aquí en alguna parte está precisamente mi valor A. Bien, y veamos hacia dónde se acercarían los valores de x, los valores de f de x cuando tomamos x cercanos a. Bien, entonces por lo menos si hiciéramos una tabla de valores, en este caso, si nosotros hacemos una tabla de valores, voy a hacerla por aquí. Vamos a tomar aquí a x y aquí a f de x. Una tabla de valores, entonces por lo menos valores cercanos a sería por ejemplo a menos 0.1. Ese es un valor cercano a. Con ese valor, ¿cuánto me daría la función? Entonces en la función constante pues me da la misma c. Si tomo un valor más cercano a, por ejemplo un valor más cercano sería, voy a colocar aquí una línea, un valor más cercano a sería a menos 0.01. Con ese valor, ¿cuánto me daría la función? Entonces si nosotros evaluamos en ese valor, la función me daría precisamente el mismo c. Es decir, no importa con qué valor yo me acerque, no importa con qué valor yo me acerque a, siempre los valores, las imágenes de esos x de acá, siempre van a estar moviéndose aquí en c. Entonces eso quiere decir que el límite en este caso nos va a dar el mismo c. Entonces aquí lo que está diciendo, si usted tiene una función constante y quiere calcular el límite, no importa en qué punto lo vaya a calcular, ese límite me da precisamente c. Bien, ahora vamos a graficar la otra función, la función f de x igual a x. Entonces voy a graficarla por aquí. Me quedaría así. Voy a colocarle el nombre. Esta es la función g de x igual a x. Y la primera que hice fue f de x igual a una constante. Bien, vamos a continuar aquí con la tabla. Ahora, ¿cómo serían los valores para g de x con esos valores que tenemos ahí?
¿Cuál sería el valor de g de x para precisamente x igual a menos 0.1? Pues resulta que la función envía cada punto en el mismo. A cada x lo envía en el mismo. O sea que aquí el valor evaluado sería a menos 0.1. Aquí evaluado me daría a menos 0.01. Si tomo otro valor también muy cercano, por ejemplo el siguiente, a más 0.001. En la función f de x pues me daría el mismo c, y en la función g de x me daría el mismo valor, a más 0.001. Entonces aquí nos damos cuenta que los valores a los cuales nos estamos acercando siempre van a ser a. Entonces precisamente por aquí, para este mismo valor, aquí estaría el a. Y lo que tenemos es que la función, aquí en este caso, si nos acercamos por izquierda a A o por derecha a A, los valores en el eje Y se van acercando siempre al mismo valor que es A. O sea que aquí lo que nos está diciendo es, si a usted le aparece la función identidad y va a calcular el límite cuando x tiende a de esa función, pues esa función va a darle precisamente el valor A. Y ese es el primer teorema que pues presentamos aquí. Este es el primer teorema. Bien. La idea inicialmente va a ser definir estos teoremas para poder hablar de cómo encontrar el límite para funciones polinomiales. Bien, entonces vamos a continuar. Siguiente teorema. Otro teorema. Y el teorema vamos a colocarle que es precisamente producto por escalar. Producto por escalar. En este caso lo que tenemos es lo siguiente. Si C es una constante, entonces tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a C, de C por f de x es igual a C por el límite cuando x tiende a de f de x. Eso es lo que nos dice ese teorema. Lo que nos dice es, si estamos multiplicando una constante por la función, lo que podemos hacer es sacar la constante y calcular el límite de la función. ¿Y eso por qué nos va a servir? Porque hay veces que nosotros sabemos el límite de la función solita sin multiplicarla por la constante, como por lo menos el siguiente ejemplo. Si me piden a mí calcular, con respecto a lo que hicimos anteriormente, calcular el límite cuando x tiende a 5, ¿sí?, de la función 3x. Entonces, ¿esto quién sería? Esto, por lo que acabamos de ver en este teorema, aquí tenemos que el 3 es una constante que está multiplicando la función x. Entonces ese 3 lo podemos sacar. Entonces nos quedaría lo siguiente. Esto es lo mismo que 3 veces el límite cuando x tiende a 5 de la función x. Y por el teorema anterior de los dos límites importantes, o los dos límites básicos, pues esto va a ser igual a ¿quién? A 3 multiplicado por ese límite, que en ese límite lo que dijimos es, si le queda aquí x, lo que usted va a ser colocar el valor al cual está tendiendo el límite. O sea que aquí sería multiplicado por
5 y este límite nos daría precisamente 15. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, por ejemplo, pues no necesariamente tiene que ser un valor positivo, también podría ser algo como lo siguiente: límite cuando x tiende a menos 2 de menos 3 quintos de x, de menos 3 quintos de x. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esto es menos 3 quintos de x multiplicado por el límite cuando x tiende a menos 2 de x. Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos 3 quintos multiplicado por menos 2. Que eso nos daría precisamente menos 6 quintos. Y ese sería precisamente el valor de ese límite. Bien. Ahora, vamos a continuar con otros teoremas. Aquí, siguiente teorema. Ahí daría positivo, profe. Sí, ahí daría positivo. Ok. Daría positivo, ¿no? Ok, sí señores. Esto nos daría 6 quintos positivo. Muy bien, gracias. Bueno, otro teorema, que es precisamente el que nos va a servir para separar los límites por sumas y por productos en algunos casos. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a supongamos que el límite cuando x tiende a de f de x, vamos a colocar que existe y es igual aquí a un valor L1, y que el límite cuando x tiende a de una función g de x es igual a un valor L2. Entonces tenemos lo siguiente. Primera condición que nos dice es: si yo quiero encontrar el límite cuando x tiende a de la suma de las funciones de f de x más g de x, esto es igual a la suma de cada uno de los límites. Límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Y esto funciona no solamente si es suma, sino que también funcionará si es una resta. Entonces lo que dice es: usted puede partir límites por sumas y restas que aparezcan adentro. Bien, y esto de aquí pues nos va a quedar que es igual a L1, que es el valor del límite para f de x, más L2, ¿sí? O menos L2, dependiendo de cuál sea el caso que estemos trabajando. Bien, ese es el primer límite ahí. Segundo, si tenemos el límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a de g de x. Y esto va a ser precisamente L1 multiplicado por L2. Bien, ese es el valor de ese límite. Bien, y por último tenemos precisamente la operación que nos hace falta acá, que es la división. Si tenemos el límite cuando x tiende a de f de x
sobre g de x. Si tenemos precisamente el límite de esa división. Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al límite cuando x tiende a A de f de x dividido entre el límite cuando x tiende a A de g de x. Y esto va a ser L1 dividido entre L2. Pero de hecho tenemos que colocar una condición adicional, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos divisiones debemos revisar que No se hace. que el denominador no sea 0. Entonces debemos colocar que esto sucede siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Bien. Y esos son precisamente los límites que tenemos para la suma, resta, producto y cociente. Y con esos límites ya podemos hallar límites como los siguientes. Entonces yo ya puedo hablar, vamos a colocar aquí que son ejemplos. Yo ya puedo hablar de un límite como el siguiente. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 1 de 3 por x al cuadrado? Ese límite de ahí. Usando precisamente los teoremas que tenemos hasta el momento. Entonces diríamos que esto es igual a ¿quién? Primero sacamos la constante. Sacamos el 3, sí. Y eso sería igual a límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado. Este límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado, yo no me lo sé, ¿sí? Según lo que tenemos hasta el momento, no lo conocemos. Pero podemos hacer lo siguiente. Esto es igual al límite, perdón, 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x por x. Y ahora lo que hacemos es separar ese límite. Esto es lo mismo que 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de x también. Bien. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 3. Y cada uno de estos límites, si los sé, porque son precisamente los límites que presentamos iniciando la clase. Y esto es igual a 1 multiplicado por 1. Y este límite entonces me da 3. Bien. Precisamente eso es lo que queríamos mostrar. Por ejemplo, el siguiente límite. Si me pidieran calcular el límite cuando x tiende a 1, vamos a colocar otro valor, cuando x tiende a 3, de 3x menos 10. Ese límite de ahí. Entonces lo primero que podemos hacer es precisamente lo que decía el teorema anterior. Podemos partir los límites por cada suma o resta que aparezca. Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a ¿quién? A el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos el límite cuando x tiende a 3 de 10. Bien. En el primer límite que nosotros tenemos acá, en este primer límite, podemos sacar entonces la constante del límite. Y nos quedaría que esto es igual a ¿quién? A 3 por el límite cuando x tiende a 3 de x menos el límite cuando x tiende a 3 de 10. Y esto aquí va a ser igual. Entonces ya los límites que tenemos escritos ahí, los límites los conocemos. Entonces aquí nos quedaría 3 multiplicado por el valor de este límite de aquí. Ya sabemos que cuando tenemos en x es simplemente venir y reemplazar. Nos quedaría que esto es 3 por 3 menos el límite de una constante. El límite de una constante nos da la misma constante. Entonces aquí nos quedaría que es igual a 9 menos 10, que esto sería menos 1. Bien, eso de ahí es precisamente lo que nosotros queremos hacer. Resulta que, pues yo quiero dejar en general algo que quisiera poder expresar precisamente un límite como el siguiente.
¿Cuánto nos va a dar el límite cuando x tiende a, colocarlo aquí, cuando x tiende a 2 de x a la 10? ¿Sí? Algo como eso. ¿Cuánto me daría el límite cuando x tiende a 2 de x a la 10? Entonces, si nosotros seguimos como estamos trabajando, nos tocaría partir aquí. Esto sería el límite cuando x tiende a 2 de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de x multiplicado así sucesivamente por el límite cuando x tiende a 2 de x, habiendo aquí cuántos factores, habiendo aquí 10 factores, esto haciéndolo 10 veces. Y esto entonces va a ser lo mismo que escribir precisamente lo siguiente. Esto va a ser 2 elevado a la 10. Y eso es precisamente lo que quiero que hagamos en el siguiente teorema. Yo quiero que veamos que aquí lo que vamos a poder hacer es evaluar precisamente. Reemplazar aquí el 2 para que nos quede que es 2 a la 10. Para eso entonces vamos a colocar el siguiente teorema. Que el teorema nos habla es del límite de una potencia. Límite de una potencia. Límite de una potencia. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar diciendo que para f de x vamos a considerar una función f de x tal que el límite cuando x tiende a de f de x existe y vale L. Y además vamos a considerar n un número entero positivo. ¿Sí? Un número entero positivo. Entonces, tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a de f de x, límite cuando x tiende a de f de x elevado a la n es igual al límite cuando x tiende a de f de x elevado todo ese límite a la n. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría precisamente L elevado a la n. Bien, eso de ahí. Y eso lo que nos va a decir es lo siguiente. Eso nos va a ayudar para definir lo siguiente. Coloquémoslo aquí como ejemplo también. Entonces, si yo pienso en la función f de x igual a x, ¿listo? Y me piden a mí hallar el límite cuando x tiende a de x, vamos a colocarlo aquí, de f de x elevado a la n. ¿Esto quién es? Esto es el límite. Esto es el límite cuando x tiende a de x elevado a n, donde n recuerden que es una potencia positiva, entera positiva, y esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Por el teorema que acabamos de ver, esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a de x elevado todo a la n. Exactamente. Elevado todo a la n. ¿Y esto quién es? Nosotros ya habíamos dicho por el primer teorema que hemos visto hasta el momento, el límite de esto es precisamente a, ¿cierto? Entonces nos quedaría que esto es a elevado a la n. Entonces lo que nos está diciendo aquí es precisamente, si vamos a calcular el límite cuando x tiende a de x a la n, lo único que vamos a hacer es
reemplazar a en x a la n. Cambiamos a x por a, que era precisamente lo que queríamos ver en el teorema anterior. Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Podemos hacer ahora cosas como las siguientes. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 2? Por ejemplo, de 5 por x a la 3 menos 2x. Entonces esto va a ser igual a, vamos a saltarnos aquí unos pasos, va a ser igual a 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 2 por el límite cuando x tiende a 2 de x. ¿Y esto va a ser igual a quién? A 5 que multiplica a 2 elevado a la 3 menos 2 por 2, usando precisamente lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Y esto sería igual a quién? Esta primera parte sería 5 por 8, que es 40, menos 4 me daría 36. Bien. Pensemos en el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1, colocarla a 1, de 3x menos 1, 3x menos 1 elevado a la 10. Por lo menos en este caso podemos usar el teorema anterior. Esto sería lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1 todo elevado a la 10. Precisamente porque si expando aquí, si pongo la expansión de este binomio elevado a la 10, me saldrían 11 términos y pues eso me quedaría bastante largo de resolver. Entonces mejor lo que hago es esta potencia la puedo colocar aquí afuera, ¿sí? Y esto entonces me quedaría que es igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. Y aplicamos lo que conocemos de límites. Esto va a ser igual a ¿quién? Todo elevado a la 10. Esto va a ser igual a 3 por 1 menos el límite de la constante 1, sería 1, ¿cierto? Todo elevado a la 10. Y en este caso, ¿cuánto me daría? Entonces me quedaría 3 por 1, sería 3 menos 1, 2, o sea que me quedaría que todo es 2 a la 10. Y ese es el valor precisamente de este límite, 2 a la 10, que es precisamente 1024. Bien, entonces yo les decía que la idea de practicar estos límites, de hablar de estos límites, es precisamente definir cuál sería el límite de una función polinomial. Y vamos a colocarlo ahora precisamente. Límite de una función polinomial. De una función polinomial. Bien, entonces vamos a colocar un polinomio aquí, p de x. Ya saben ustedes cuál es la forma de estos polinomios. Vamos a colocarla de la siguiente manera. A sub n, x a la n, más a sub 2, x al cuadrado, más a sub 1x, más a sub 0. Bien, ya todos ustedes saben que los a sub i son números reales. Esos son precisamente constantes, ¿no? Y ahora, pues, veamos qué nos va a dar el límite cuando x tiende a cualquier valor, cuando x tiende a un valor a. ¿Listo? De a sub n, vamos a colocarlo aquí, del polinomio. Bueno, vamos a escribirlo completo. Así. Bien, de esta manera. Y voy a dejar aquí al frente para colocar precisamente qué me va a dar.
Vamos a continuar por aquí abajo. Según las propiedades que hemos visto, esto de acá va a ser igual a sub n por el límite cuando x tiende a A de x a la n más a sub 2 por el límite cuando x tiende a A de x al cuadrado más a sub 1 por el límite cuando x tiende a A de x más el límite cuando x tiende a A de a sub 0. Bien, y ahora vamos a mirar qué me da precisamente, cuánto me dan esos límites de ahí. Entonces aquí me quedaría a sub n multiplicado por ¿quién? Entonces este límite lo acabamos de ver anteriormente y dijimos que cuando tengamos una potencia de x va a ser simplemente cambiar a x por a. Entonces aquí me quedaría que esto es a, ¿cierto? A elevado a la n más, quedaría aquí a sub 2 multiplicado por a elevado a la 2 más a sub 1 multiplicado por a más a sub 0, que sería el límite de una constante, pues la misma constante. Entonces resulta que lo que estoy haciendo ahí, lo que me quedó en esta parte de acá, lo que me quedó en la última línea, es precisamente tomar a y evaluarlo en el polinomio p de x, o sea, esto es p de a. Esto es lo mismo que p de a. Y eso es lo que vamos a tener en esta parte de límites. Si nos queda precisamente el límite de un polinomio, lo que vamos a hacer es simplemente evaluar. Y ya tendríamos el valor de ese límite, que era precisamente lo que quería mostrar ahí. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende, a colocar un ejemplo sencillo, límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 4? Entonces, lo que tenemos aquí es una función polinomial. Entonces, lo que me dice es, como tiene una función polinomial, pues reemplace y ya tiene el valor del límite. Entonces sería 3, cambiamos a x por el valor al cual tiende, y ya obtendríamos el límite, sería 3 menos 4, que eso es menos 1. ¿Listo? De hecho, también podríamos hacer uno como el siguiente. Límite cuando x tienda a, vamos a colocar aquí, a menos 1 de 3x menos 4, y vamos a colocarle dividido en otra cosa. Vamos a colocarle que está dividido entre 8x al cuadrado, menos más 2x menos 2. Ese de ahí. Entonces, por las propiedades, nosotros sabemos que si el límite de abajo es diferente de 0, podemos partir esto en dos límites. Nos quedaría aquí el primero, límite cuando x tiende a menos 1 de la parte de arriba, eso de ahí, dividido en el límite cuando x tiende a menos 1 de 8x al cuadrado más 2x menos 2. Y lo que hacemos es, precisamente en cada uno evaluar, y si el de abajo me da diferente de 0, pues no habría ningún problema. Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a 3 multiplicado por menos 1, ¿cierto? Lo que hacemos es evaluar, menos 4. Entonces, como que ya se va a acabar el tiempo de los 40 minutos. Sí, ya ahorita les vuelvo a llamar. Dividido entre 8 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2. Y entonces esto nos queda que es, la parte de arriba nos quedaría igual a, sería menos 3 menos 4, nos daría menos 7. Y la parte de abajo sería 8 positivo más menos 2, o sea sería 8 menos 2 sería 6, menos 2 sería 4.
O sea que el valor del límite es menos 7/4. Y ese es precisamente el ejemplo. Bien, muchachos. Entonces la idea es poder seguir practicando con límites como estos. Entonces ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a poder evaluar siempre el límite de una función racional, límite cuando x tiende a, de p de x sobre q de x, ¿sí? División de dos polinomios. Eso va a ser igual a precisamente p de a sobre q de a si q de a es diferente de 0. Bien, eso sería todo por este video. Vamos a continuar revisando otros ejemplos y otro teorema que pues va a aparecer adicionalmente. Y la idea es empezar a trabajar ahora con el tipo de indeterminación 0 sobre 0, pues, pero eso será en el siguiente video.